El siglo de los perdidos, bajo el subtítulo Terminar con las identidades que nos congelan, es un libro de la doctora en filosofía y escritora francesa Julia de Funès, publicado en su idioma original en 2022 y todavía no traducido al español. La autora se plantea una serie de preguntas disparadoras para hilvanar el desarrollo de la idea central de su libro acerca de ¿qué es la identidad? ¿Quién soy realmente? ¿Cuál es mi estilo? ¿Tengo uno? ¿Hasta qué punto soy el resultado de una cultura, de una descendencia, de un color de piel, de un género? ¿La elección sobre mi identidad es resultado de mi voluntad o solo obedece a convenciones sociales o familiares? La identidad se ha convertido en un valor cardinal de nuestro tiempo. A escala colectiva, las reivindicaciones identitarias se están tensando al límite del conflicto. Y a nivel individual, el narcisismo del yo se extiende por las redes en busca de la propia identidad. La pregunta que se hace de Funès es si estas polarizaciones identitarias nos están desviando de la búsqueda de nosotros mismos más que conduciéndonos a ella. Porque posiblemente la centralidad de la identidad en nuestro siglo no está resultando como esperamos. A nivel individual, la identidad es, la mayor parte de las veces, una trampa para uno mismo. Porque como no logramos saber realmente quiénes somos, pero estamos ansiosos por saberlo, tomamos prestadas identidades, las imitamos o simulamos, y más que ser, jugamos a ser. A escala colectiva, los dogmatismos identitarios se exacerban, lo que hace que el universalismo pierda valor. El universalismo fue un valor central de la Ilustración moderna. La idea de que compartimos una identidad común era el camino hacia la igualdad y la libertad. En cambio ahora, que se valoran las diferencias hasta la más mínima expresión, el universalismo se ha convertido en sinónimo de negación de esas diferencias y traería aparejado la consolidación de injusticias. El enfrentamiento entre universalistas e identitarios se ha planteado entre los que creen que la identidad debe estar marcada por lo universal y los que relegan la universal a un segundo plano y consideran protagónicas las particularidades de la identidad. A nivel teórico, la identidad es un concepto que se pierde en callejones filosóficos sin salida. Basta con ver que la palabra identidad se define por medio de dos significados antagónicos. Lo mismo, ser idéntico a mí, y lo diferente, ser específico respecto a los demás. Pero incluso si se quiere cuestionar la identidad, hay algo de esta noción que debe permanecer: el deseo de ser uno mismo. La gran pregunta es, ¿cómo convertirte en ti mismo sin caer en la trampa de la identidad? Si la sociedad occidental actual es considerada como discriminatoria, racista, sexista, heteronormativa, colonialista, etc., es porque lo que está todo el tiempo en juego es el reconocimiento de la identidad. ¿Cómo la identidad adquirió esta centralidad? En la antigüedad, la metafísica y la religión se encargaban de dar orientaciones a las preguntas existenciales, y la relación de los hombres con el mundo se entendía como parte dentro de un organismo general que es el universo. Para Platón o Aristóteles, una vida ordenada era la que encajaba en el orden trascendente, así como para las grandes religiones una vida exitosa equivalía a vivir en armonía con los mandamientos divinos, reemplazando la autoridad cósmica aristotélica por la autoridad divina. En el siglo XVIII, desaparecidos el cosmos y el orden divino, lo que reemplazó la centralidad de un orden como referencia fue el ideal humano. Aparecen valores humanistas como la razón, la ciencia, el progreso, la democracia o la igualdad, y se convierten en reguladores de las acciones humanas. Recién en el siglo XX se produjo el advenimiento del individuo. Antes de eso no existían los individuos en sentido estricto, es decir, sujetos capaces de determinar sus propios pensamientos y acciones, independientemente de un orden externo al que se sujetaban. Nos encontramos entonces en un mundo destinado a ser realizado por el propio individuo. El honor, la cortesía, la elegancia o la decencia, todos valores relacionados con el otro como fin, van siendo reemplazados por objetivos individualistas. La salud, el culto a sí mismo, el bienestar inmediato y la realización personal.
Si el individuo, como hoy, se encuentra a solas consigo mismo, la cuestión de la identidad se convierte en una cuestión central. Y es lógico que las características privadas como la identidad, la raza o el género se hayan convertido en temas públicos. El debe de la moral tradicional da paso al respeto por lo que soy. La prohibición y la abnegación dan paso a la permisividad y al interés propio. No hay tanto una ética del otro como una ética del ser uno mismo. El tiempo del sacrificio por algo superior a uno mismo, como la familia o el país, ha terminado. En el siglo XXI presenciamos la victoria del individuo. Inclusive el activismo social da un giro identitario. Si ayer las luchas militantes se centraban en la clase social, hoy la clase se desvanece en favor del género, el sexo o la raza. Defender la propia identidad puede llevarnos a extremos, como considerar a los otros como amenaza. Prueba de ello son las guerras que surgen por pasiones identitarias o el rechazo a una inmigración cada vez más masiva de personas que no planean cambiar sus valores por los del país que los acoge. Las muestras de identidad, como la obsesión comunitaria, la discriminación positiva, la cultura de la cancelación, las cuotas laborales, los espacios seguros, se imponen y se generalizan hasta convertirse en una formidable ideología. Una lógica a partir de la cual se replantea toda la realidad. Se trata de una ideología identitaria, conocida como wokismo, que sostiene que las identidades son construcciones sociales y por lo tanto, así como son construidas, pueden ser deconstruidas y pensadas de manera diferente. La idea proviene de la corriente estructuralista de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, que entiende a la sociedad formada por estructuras, sistemas de poder que hacen del individuo un producto moldeado por sus discursos. Si el discurso dominante está formateado por el poder, el desafío pasa entonces por deconstruir esos discursos para permitir una revalorización del individuo. El wokismo entiende que los discursos dominantes de carácter universalista constituyen racismo y sexismo disfrazados al negar las diferencias dentro de un marco teórico de igualdad. Una mentira occidental destinada a ocultar la diversidad de minorías y las injusticias que sufren. En el universalismo de la Ilustración, la identidad se desvanecía detrás de conceptos poderosos como igualdad, libertad y fraternidad. Es decir, en nombre de un ideal humanista como la igualdad, se niegan las identidades particulares y, al contrario de lo que se pretende, se instituyen más desigualdades. Como rechazo a este discurso universalista, se produce una reacción identitaria en forma de comunitarismo, que significa generar comunidades que identifiquen a las personas dentro de diversos grupos relacionados por compartir una identidad. Una de estas reacciones identitarias la constituye la llamada teoría de género, que busca abolir las distinciones entre lo masculino y lo femenino, consideradas puras construcciones que deben ser deconstruidas para permitir que cada uno defina su propia identidad de género bajo el signo de la autodeterminación. En base a esto, ya no sería el sexo biológico el que define una identidad, sino la voluntad de la persona. La deconstrucción de las tradicionales identidades de género da forma a nuevas identidades cada vez más numerosas y cada vez más específicas. Una consecuencia de este proceso dominado por la deconstrucción es que los entusiastas de la identidad comienzan a deconstruir incluso las obras de arte. Así se permite corregir títulos, suprimir pasajes o cambiar un final, modificando la idea original del autor con el propósito de respetar las sensibilidades identitarias de las minorías, que cuando la obra fue creada no formaban parte del discurso dominante. La intención del autor de una película, una novela o una pintura se convierten en algo secundario, y sus obras quedan supeditadas a reacciones identitarias que pueden considerar personajes o tramas como misóginos, machistas, racistas o colonialistas, según la mirada actual. También el lenguaje se reconstruye, mediante la utilización del lenguaje inclusivo.
Los medios adoptan modalidades de lenguaje inclusivo, lo mismo que las misas y por supuesto las empresas que recurren al lenguaje neutro o consultoras dedicadas a recomendar comportamientos sobre temas identitarios. Lo que se observa es que las ideologías identitarias pretenden menos deconstruir los discursos tradicionales que generar nuevas identidades mediante las menores diferencias particulares. La deconstrucción es de alguna manera una profunda reconstrucción, bajo el disfraz de la tolerancia, de la igualdad y la inclusión. La deconstrucción no es tanto la anulación de un discurso dominante como la construcción de un nuevo orden moral, por otra parte, marcadamente intransigente. Incluso en ocasiones la exigencia de consideración, de respeto y tolerancia reclamada por los movimientos identitarios se convierte en su contrario, una declaración de guerra o una cacería moralista en pos de la corrección política. Y no se trata, dice Julia de Funès, de minimizar la angustia que han sentido hombres y mujeres que fueron alejados de su identidad, ni de minimizar las dificultades para enfrentar la vida de homosexuales, personas trans o personas racializadas, y menos aún de negar la persecución que sufren. Se trata de entender que una causa justa, como es luchar contra los sistemas de opresión, corre el riesgo de convertirse en la construcción de un nuevo orden identitario que descarta, como si se tratara de un tiempo oscuro, el ideal humanista de la Ilustración. El problema es que este nuevo movimiento identitario se convierte en un nuevo orden moral que, queriendo ser liberador, puede terminar siendo censor. Hoy en día, atreverse a confrontar puede significar ser descalificado por los gendarmes del pensamiento políticamente correcto. Una sensibilidad identitaria exacerbada convierte cualquier ofensa en un prejuicio y cualquier discusión en una afrenta a la identidad. ¿Es posible la vida en común? La convivencia significa rozarse con el otro, exponerse a los riesgos propios de convivir que pueden derivar en una microagresión o en una ofensa, lo cual no necesariamente tenga que ver con un ataque a la integridad de una persona. Está muy claro que algunos códigos normativos tradicionales son en realidad formas de imponer el poder de los sectores más privilegiados sin tener en cuenta a los más desfavorecidos. Pero si la identidad se convierte en una oportunidad para la censura, estamos frente a una amenaza liberticida que puede provocar lo que pretende combatir. Por eso es que, como decía Kant, necesitamos expandir el pensamiento para descentrarlo del encierro de la propia singularidad, rozar nuestro entendimiento con el de los demás, empujar los límites del propio punto de vista es la mejor manera de ganar en objetividad y justicia, sin que ello signifique siempre un ataque a la identidad del otro, por lo que merezca ser censurado o cancelado. La identidad suele ser un concepto movilizador, pero nunca termina por responder a la cuestión de la singularidad que supuestamente debe resolver. Porque la permanencia, que es un hecho consustancial a la identidad, es imposible para los seres humanos, sujetos a un constante devenir. Buscar una identidad es buscar lo que permanece idéntico a sí mismo. Pero las diferencias que el paso del tiempo provoca en cada persona pone en cuestión la posibilidad de establecer una noción de permanencia. Buscar lo que permanece y resiste, lo estable, lo fijo en mí a pesar del paso del tiempo, es negar que la única permanencia de la vida es su impermanencia. La pretendida permanencia pareciera poder encontrarse en categorías que como tales son generales, comunes, compartibles y por lo tanto impersonales. Ya sea blanco, mujer, abogado, mexicano, joven, viejo, heterosexual o negro, ninguna de estas categorías generales logra expresar mi singularidad. Entonces, pregunta de Funès, ¿dónde podría encontrarse la razón de la identidad? Es inconcebible pensar a alguien sin su realidad física. Por lo tanto, la identidad podría provenir de su cuerpo. Pero el cuerpo es una condición necesaria, no suficiente para dar cuenta de una identidad. Porque entre el niño que fui y el adulto que soy, mi cuerpo ha cambiado sustancialmente. La identidad no la puedo reducir al cuerpo. Entonces, si la identidad no la define el cuerpo, ¿podría ser la conciencia?
John Locke decía que el individuo puede recomponerse a través de su conciencia. De la conciencia surge el yo. Pero como la conciencia es siempre una subjetivación de la realidad, mirarse a sí mismo como un solo ser es convertirse en dos: el que es mirado, que actúa o siente, y el que observa y analiza. Por eso, según el filósofo estadounidense Charles Larmor, la identidad no puede ser observada sin aniquilarla por el ejercicio mismo de la observación. Del mismo modo que darse cuenta de que uno está dormido significa que uno ya no está dormido. Jean-Paul Sartre le llamaba a esta paradoja lo irrealizable, que son los acontecimientos que no se pueden experimentar reflexionando sobre ellos. Por eso, decía Sartre, hay que elegir entre vivir y contar. La identidad, como el sueño o la aventura, es un irrealizable, no porque sea irreal, sino en el sentido de que no podemos ser conscientes de su realidad sin eliminarla. Si la conciencia no asegura la identidad, entonces podría ser tal vez la memoria. Solo la memoria tiene la capacidad de vincular acontecimientos de un mismo ser sometido al fluir de la existencia. Pero el problema es que no podemos confiar en la memoria porque está sujeta al olvido. No podemos recordar todos los acontecimientos de nuestra vida. Quizás definir una identidad puede entenderse como un acto de la inteligencia, que logre unificar y vincular bajo una idea reguladora la multiplicidad diversa de nuestra vida. Pero la intelectualización le quita sustancia a lo pensado. Cuando se intelectualiza el movimiento de un bailarín, se le quita gracia al movimiento. Lo mismo que cuando se intelectualiza una composición para piano, se le quita su musicalidad. Por lo tanto, suponer que la identidad puede ser obra de la mente es enmascararla en lugar de expresarla. Otra vía para buscar la identidad podría ser la coherencia, la de un ser o la de una nación, pero usualmente nos encontramos con elementos diversos y contradictorios en un mismo ser. Cada persona o cada nación expone ambivalencias, incluso contradicciones, que reducen la posibilidad de que la coherencia pueda construir una identidad. Muchas veces confundimos la identidad con los objetos que poseemos. Los objetos en este caso funcionarían como dadores de estilo. Pero depositar la identidad en un objeto es una ilusión, porque las cosas son producidas en masa, eludiendo la condición de singularidad que exige la identidad. También se suele recurrir al carácter o a la personalidad para definir la identidad de alguien. A partir de ello, decimos que alguien es sanguíneo, gentil, tolerante, maníaco o impaciente. Pero ninguno de estos rasgos es singular. Millones de personas los comparten. Por lo tanto, tampoco es el carácter el factor que define la identidad. ¿Podría ser el yo más profundo el que define la identidad de un ser? Difícil, porque como dijo Paul Valéry, las personas se distinguen de los demás por lo que muestran y se asemejan a otros por lo que esconden. De modo que lo que consideramos lo más singular es generalmente lo más común. Los individuos incapaces de vivir solos suelen pensar que pueden encontrar su identidad en la pertenencia a una comunidad. Pero la identidad de pertenencia no dice absolutamente nada sobre la especificidad individual, ya que la comunidad une a personas totalmente distintas que solo comparten un factor, la pertenencia. ¿Podemos entonces encontrar la identidad en la cultura? No, porque la cultura es la parte de uno mismo que no es uno mismo. Es la parte que uno hereda. Es el nosotros del yo, como decía Allen Finkielkraut. Hay quienes dicen que la identidad podría significar ser auténtico, ser naturalmente uno mismo. Pero, ¿existe la naturalidad? ¿Lo que pensamos no es acaso parte de lo convencional? Seguimos modelos conscientemente, aunque nos convencemos de que surgen de nuestras profundidades más íntimas. Llegamos a encontrar deseable lo que otros encuentran deseable. Como se puede observar, por muchas hipótesis de definición que intentemos, el concepto de identidad se vuelve esquivo y siempre tropieza inevitablemente con una inviabilidad. El primer defecto de la noción de identidad es que se produce un desvío del quién hacia el qué, de la singularidad a las características generales. El segundo defecto formal
por el cual la noción de identidad se vuelve inasible, radica en que requiere permanencia, algo que no puede conciliarse con la existencia hecha de temporalidad. Pareciera que el concepto de identidad solo conduce a un callejón sin salida. Me hubiera gustado ser otra persona. Hubiera querido ser yo misma. Émile Ajar. Saber y sentir de dónde venís y a dónde vas es una necesidad vital. No se trata de negar la importancia del sentido del yo, sino de demostrar que la identidad no responde a él. Un sentido de sí mismo es una cosa, la identidad es otra. La identidad es una construcción social, intelectual o cultural. En cambio, el sentimiento de sí mismo es del orden de la sensación personal e íntima. Mientras la identidad objetiva, el sentido del yo, rehumaniza. Pertenecer a sí mismo no supone cerrarse a la exterioridad, es abrirse al otro sin olvidarse de sí mismo. El sentido del yo no consiste en refugiarse en una identidad, de hecho es todo lo contrario. Incluso uno puede desempeñar un rol, pero a condición de que no se encierre en él. Mantener la mente alerta, prefiriendo las preguntas que perturban a las certezas. El yo es más una sensación que una idea. La esencia no es inteligible, sino que se localiza en lo sensible, en la sensación, en el sentimiento. Radica en ciertas experiencias que nos permiten sentirlo, particularmente cuando nos dejamos llevar por el curso irreversible de una emoción. La emoción es un estímulo que pone en acción todo nuestro ser. Cuando estamos inmersos en la atmósfera de una profunda emoción, somos esa emoción. La pregunta para acceder a sí mismo suele responderse mediante la imitación de las cualidades de otros. Pero el objetivo no es a quién parecerse, sino cómo comprender y desarrollar la propia perfección, desear nuestro propio deseo. No importa si hacemos lo mismo que los demás, si tenemos las mismas cosas. Lo que realmente hace que uno sea singular y revela el sentido de sí mismos es la forma de poseer y hacer, la forma, no el qué. Habría una especie de música subterránea propia de cada ser, las notas fundamentales que forman una matriz a partir de la cual encontramos nuestra recurrencia, a pesar de los cambios. Cuando se habla de la identidad colectiva, la encontramos más en el registro de los sentimientos, orgullo o miedo, que de una idea o concepto. La fuerza colectiva presupone una sensación de riesgo o amenaza. ¿Cuándo se solidarizan más los trabajadores? Es cuando la fábrica amenaza con cerrar. ¿Cuándo un equipo deportivo muestra más espíritu de grupo? Cuando son conscientes de que pueden perder. ¿Por qué los militares muestran un fuerte espíritu de cuerpo? Porque el peligro o hasta la muerte son parte integrante de sus acciones. El individuo debe sentir en carne propia la posibilidad de un riesgo para sentir la necesidad de una acción común. Sin que exista una amenaza o un riesgo nos juntamos, pero no nos unimos realmente. El resultado de un nosotros no es el de una idea o de un mandato moralizante exterior, sino que tiene su origen en la conciencia de una amenaza a la propia seguridad o a la de su entorno. Por su lado, la identidad suele estimular al racismo, que postula que el individuo es solo un representante de una categoría más general. Para un racista, no hay personas. Ante todo hay categorías identitarias. Negro, judío, asiático, etcétera, etcétera. El racismo postula que los miembros de un mismo pueblo son portadores de características propias de las que se pueden deducir comportamientos. Lo paradójico es que el antirracismo actual, marcado por la tolerancia, también conduce directamente al racismo. Porque el antirracismo sigue categorizando a las personas en función de su raza, aunque se haga en nombre de una mayor tolerancia. Es igualmente una ideología que juzga a las personas por el color de su piel y no por su calidad individual. Pero si ser humano no es suficiente, pero ser negro o árabe es demasiado, ¿cómo podemos ir más allá del identitarismo sin caer en el universalismo indiferenciado? La clave está en el uso adecuado de las categorías identitarias.
ni negarlas, como hace el universalismo, ni sacralizarlas, como hace el comunitarismo. Es obvio que ningún individuo puede pensarse a sí mismo universalmente, libre de toda pertenencia, libre de su color de piel o de su lugar de nacimiento. Todos somos blancos, ateos, cristianos, judíos, orientales. Mantener esta conciencia, pero sin someterse a ella, es hacer de estas clasificaciones identitarias no metas, sino préstamos, no armaduras, sino ropajes. Pensar lo biológico como identidad es la posición sexista por excelencia, que siempre vio el cuerpo como una inmanencia determinante. Una mujer debe ser femenina, un hombre masculino. La identidad así pensada conduce a los estereotipos. En esta identidad sexista, la libertad del individuo se pierde. Por supuesto que los datos biológicos son reales y deben considerarse, pero no constituyen una identidad fija. Mujeres u hombres no pueden reducirse a sus datos biológicos. Lo biológico es lo dado, pero lo dado no es irreductible. Todos partimos de esta condición biológica primaria, pero las direcciones disponibles para cada uno son múltiples y posibles. Pensar el sexo biológico lejos de la categoría de identidad abre posibilidades a la libertad. Pero en contraste con el sexismo, que vincula identidad con biología, vemos las teorías de género llevadas al extremo que hacen de la identidad sexual una cuestión de voluntad. El lugar del cuerpo como determinante lo pasaría a ocupar la mente. ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Por supuesto que hay mujeres y varones que no tienen el género de su sexo, pero ¿es suficiente con querer serlo voluntariamente? Al negar lo biológico, lo fáctico, se elude analizar una de las grandes problemáticas de las mujeres: su cuerpo. Decía Simone de Beauvoir que la especie se ha apoderado de ella. Desde la pubertad a la menopausia, entiende que nunca podrá hacer lo que quiera con su cuerpo. Estará siempre sujeta a su cuerpo, y esa restricción disminuye su libertad. Ser feminista no consiste en negar el cuerpo creyendo que ser una mujer es una simple cuestión de voluntad. Por el contrario, ser feminista es tener en cuenta la corporeidad. Pedir para la mujer todos los derechos no significa que debamos negar su singularidad y sus dificultades biológicas. No hacer de la identidad una cuestión de voluntad nos permitirá comprender mejor cómo es la vida de una mujer y las dificultades ligadas a ella. Sos blanco, no podés entender lo que siente un negro. Sos hombre, no podés hablar de un problema femenino. Estas frases habituales subrayan el sometimiento del lenguaje a la identidad de los hablantes. El lenguaje está más que nunca sujeto a la preocupación por la identidad. Y la escritura inclusiva no es más que un ejemplo de ello. La escritura inclusiva moraliza el lenguaje basado en consideraciones de identidad. El problema que se omite es que el lenguaje no es habla. El lenguaje es lo que escapa del sujeto, decía Saussure. El habla depende del sujeto. El lenguaje no. Su sistema escapa a él, es de carácter social. Nuestro pensamiento está preformateado por nuestro lenguaje. Pensar es manejar los signos del lenguaje, decía Saussure. La ilusión consiste en creer que podemos decir lo que pensamos, pero no, es lo contrario. Solo pensamos lo que podemos decir. Cuanto más lenguaje se convierte en habla, menos pensamos. Sin cuestiones de identidad, la confrontación no se confundiría con el conflicto. Una concesión no se percibiría ya como una humillación,
Si cada palabra no se convierte en una señal de identidad, encontraremos la riqueza del lenguaje y la promesa del pensamiento. Una de las peores respuestas para un individuo es refugiarse en una identidad. Abrazarse a la identidad es sustituir la resistencia objetiva por una derrota subjetiva. Existe en el corazón de cada uno la tentación de huir de la propia libertad. Y refugiarse en la propia identidad es evitar una existencia auténticamente asumida. Cada vez que un sujeto cae en una identidad, hay una degradación de la existencia, una reducción de su libertad. Es un error humano cosificarse a sí mismo como personaje y hacer de la vida de uno una comedia esquemática. Si ayer la batalla por la igualdad era la lucha correcta, ya no parece serlo. Estamos en tiempos de la lucha por la identidad. La igualdad de derechos se ha ido ganando gracias a los luchadores de los siglos pasados, y no parece que a través de los identitarismos podamos avanzar hacia un reconocimiento individual más justo y una paz social más justa, sino a través de la libertad. Solo la libertad es la condición para la existencia de los pueblos en su diversidad. No es cuestión de nacimiento, ni de educación, ni de posición social. La libertad es el principio democrático por excelencia. Una democracia basada en la libertad, no en la identidad, es la forma de gobierno más pacífica que existe. Porque la libertad es la condición para la existencia de un ser en su singularidad. No determinado por una esencia, sino libre de crear su existencia y realizar su futuro. Solo la libertad hace del yo un sujeto y no solo un ejemplar. Solo la libertad nos permite resistir los dogmas de la identidad y nos evita el peligro del identitarismo que está presente en cada tragedia colectiva y en cada naufragio individual.